Te voy a compartir 7 cuidados para tener una albahaca saludable, para tener una albahaca bien bonita para compartir en todas nuestras comidas. El consejo o cuidado que te doy el día de hoy de esta albahaca es que ella necesita un poquito de sol para empezar a tener unas hojas bonitas y saludables. También la podemos tener en semisombra, pero en lugares bien iluminados. ¿Qué sucede cuando la tenemos en demasiados lugares que no son muy iluminados? Ella empieza como a alargarse, entonces no conseguimos una planta así frondosa y bonita. Y también cuando tenemos en lugares soleados nos empieza a dar semillas. Bueno, con estas semillas podemos propagar muchas plantas nuevas con este tipo de albahaca. El segundo consejo es el agua. Miren, esta es una planta que le encanta el agua, pero que no le vaya a tener mucho encharcamiento en las raíces porque la vamos a empezar a perder. Bueno, ¿cómo riego yo esta planta en mi hogar cuando la tengo dentro de casa en el jardín? Miren, yo normalmente cojo un platico y le pongo de esta manera y aquí le voy regando simplemente en el plato, le voy colocando acá en el platico de esta manera. Cuando el plato se desocupe lo vuelvo a llenar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros empezamos a colocarle aquí por la parte de encima hasta que salga por la parte de abajo, entonces nos va a quedar el sustrato muy húmedo y allí va a tener problemas que ella se empieza como a ahogar y empezamos a tener que ella se empieza a marchitar y en muy pocos días nosotros pensamos que es falta de riego, la empezamos a regar y lo que hacemos es ahogarla y la perdemos. El abono es primordial para esta planta. ¿Por qué? Porque ella nos deleita todos los días con estas ramificaciones que tiene acá. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando tenemos una planta para la cocina, la tenemos en el hogar, nosotros queremos consumirla fresca, entonces nosotros empezamos a quitarle pequeños esquejes de esta manera y aquí ella va necesitando su abono. ¿Para qué? Para empezar a darnos más hojas y más ramificación. Aquí el abono que le vamos a colocar puede ser un abono rico en nitrógeno, por ejemplo cáscaras de plátano, cáscaras de papa. Podemos hacer una infusión y la vamos regando con esto y tú vas viendo que la mayoría de las ramificaciones son un poco más grandes, las hojas son anchas y con la iluminación y el agua que le vamos colocando así vamos teniendo una planta fresca para tener en casa. Bueno, en la reproducción de esta planta tienes algunas, digamos, algunas ideas, por ejemplo, que por semilla, que por esqueje. Resulta que las dos son muy beneficiosas para empezar a reproducirla. Miren, yo normalmente cuando empiezo a tener más plantas de estas, simplemente corto un tallo, le despejo estas hojitas de la parte de abajo y lo voy colocando en agua. Este método que tengo en agua es mucho más fácil cuando lo tenemos así. ¿Por qué? Porque ella suele enraizar un poco más rápido en agua. Aquí vamos colocando varios esquejes, colocamos los esquejes de la parte de arriba, donde más tiene solecito, y aquí vamos colocando estos esquejes hasta que estos se enraicen. Bueno, un dato muy importante que les comparto es que, por ejemplo, nosotros a veces tenemos la costumbre de que vamos cortando los esquejes, le quitamos algunas hojas, las cogemos para nuestro consumo y las vamos colocando en este lado. Resulta que cuando va pasando el tiempo, entonces estas plantas, las pequeñitas, se van como asfixiando. Entonces es aconsejable colocarlas en otra maceta con abono. Simplemente coges otra maceta, le colocas tierra abonada y allí vas a empezar a colocar tus esquejes. Y ya los colocaste en reproducción con agua, entonces aquí empiezas a llenar nuevas macetas. Aquí, por ejemplo, tú tienes todo el lugar donde tienes el jardín, entonces vas colocando pequeños tallitos en otras macetas para que esta no se empiece a asfixiar. También yo acostumbro a colocarla con otras plantas que son de bastante riego y allí vamos manteniendo nuestra planta de albahaca en este lado. Otro consejo o dato importante son las plagas. Resulta que cuando nosotros tenemos estas plantas, las tenemos en un lugar de poca iluminación o no tienen mucha ventilación, hay un animalito que se va apoderando de ellas y son las plagas. Entonces aquí simplemente tú vas a hacer lo siguiente: vas a coger alcohol al 70%, lo colocas en un atomizador y empiezas a colocarle de esta manera a las hojas que están afectadas. El alcohol lo podemos colocar de esta manera siempre y cuando la tengamos en un lugar donde no le dé el sol. ¿Por qué te comparto esto? Porque cuando la tenemos en el sol, al colocarle el alcohol, esta se nos puede quemar. Cuando ya la planta tú empiezas a ver la planta que empieza a tener cochinillas, entonces ¿qué vas a hacer? Cuando ya está muy demasiado, le colocas el alcohol al 70%, pero como hay partes donde no están infectadas, entonces aquí ¿qué vas a hacer? Vas a coger estos pequeños tallos si los quieres colocar en agua para su enraizamiento, o si no, vamos a empezar a colocar plantas nuevas en otra maceta. ¿Por qué? Porque si empezamos a colocarle las nuevas plantas aquí en la maceta de abajo, ¿qué sucede? Esta cochinilla se empieza a llenar toda la planta, a veces se infecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a colocar en otra maceta para evitar esto. Por ejemplo, si esta se contaminó y si de pronto en un descuido se nos murió, ya tenemos esta otra. Entonces así no nos va a empezar a faltar nuestra albahaca para preparar nuestras. Bueno, esta albahaca cuando empieza a tener una vida bonita, ella nos empieza a sorprender con todas estas flores.
Resulta que estas flores son para la reproducción, pero cuando nosotros las dejamos secar aquí dentro de la planta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos estas semillas acá, las quitamos cuando estén secas, las colocamos en una maceta con sustrato húmedo y aquí empezamos a empezar a reproducir nuestra albahaca por medio de la semilla. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que cuando tenemos semillas demasiadas de la albahaca la podemos reproducir de esta manera. A mí me encanta más por esqueje porque tenemos tallos un poco más rápido. Bueno, aquí cuando ya tenemos nuestras semillas las vamos a proteger. Le vamos a colocar un poquito de canela en polvo, de esta manera las vamos a proteger. ¿Por qué? Porque hay animalitos que vienen y se las comen y cuando nosotros vamos a buscar no hay semillas. Bueno, aquí las vamos a cubrir más o menos 1 centímetro de esta manera y ahí vamos a esperar que estas nos nazcan. Cuando ya la tenemos acá vamos a mantener esto humedecido ligeramente cada tercer, cada cuarto día de esta manera en un lugar donde tenga semisombra para empezar a ver nuestros brotes. Un consejo adicional que te voy a dar es que si de pronto no tienes un lugar muy sombrío, entonces simplemente la vas a colocar al ladito de otra planta, la proteges así para con eso que esta planta te vaya dando semisombra y no se te vayan a quemar las hojas. Bueno, esta planta es muy fácil de mantener en la cocina, al lado de la ventana, se te da muy fácil y pasa algo curioso con esta planta y es que si nosotros no la cultivamos en casa y la traemos, digamos, compramos en el supermercado unos esquejes de esta manera y allí lo llevamos al refrigerador. Resulta que esta es muy delicada y a medida que la colocamos al refrigerador, al otro día ya amaneció negra la hoja. Entonces, ¿yo qué hago? Corto los esquejes, por ejemplo, si no tengo la planta en la casa, traigo los esquejes y los coloco en agua. Allí también si tienes la posibilidad de empezarlos a enraizar, no pasa nada. O simplemente vas a hacer una comida en 1 o 2 días, ya tienes tu albahaca fresca y las hojas no van a perder el color. Entonces este truco es el que yo utilizo, por ejemplo, cuando la tengo ya en la cocina y quiero hacer una aromática con hojas frescas o alguna ensalada que podamos hacer con esta albahaca. También hacen infusiones, dulces. Hay miles de formas de usar esta albahaca en nuestro hogar y tiene muchos beneficios para la salud. Y aquí nosotros vamos a empezar a disfrutar de una albahaca saludable para todo nuestro hogar de manera fresca y sana y sin tantos químicos. Por ejemplo, cuando a veces nosotros compramos esta albahaca en los supermercados, en los cultivos ellos utilizan muchos fungicidas que son perjudiciales para nuestra salud. En cambio aquí nosotros la tenemos al ladito de la cocina, camufladita en nuestro jardín o simplemente a un rinconcito de la cocina donde tenga iluminación. Esta planta se te va a dar de maravilla.